Bueno, pues vamos a empezar, si te parece. Tengo uno, pero si me dejas uno, perfecto. Este tiene buen... ¿Pinta muy bien? Luego, pues mira, perfecto. Bueno, pues si os parece, no sé si esto tienen que darle cobertura al audio. ¿Sí? ¿Está? Pues sí, Hola, probablemente. hola, hola. Sí, perfecto. Pues vamos a empezar, si os parece bien. Oye, pues vamos a continuar con la jornada. Bueno, yo creo que en nombre de todos los que estamos aquí, porque yo realmente estoy al otro lado, hoy me he puesto aquí porque no había sitio, esa es la realidad, y me he movido aquí, pero dar las gracias a Cesina Metros Cuadrados y a Pere Llorca por la jornada. Un poco el objetivo que nos han propuesto a los 6 es que hablemos de lo que antes han estado apuntando, han estado discutiendo y han estado valorando. Y bueno, pues yo creo que ahí es donde vamos a intentar centrar un poco toda la parte de nuestra charla. Sí me gustaría hacerlo muy dinámico y yo creo que bueno, en el 2008, antes José María estaba hablando un poco de cuál había sido la evolución, dónde estábamos, la figura de las consultoras, que creo que bueno, es importante. Bueno, yo creo que en el 2008 pues llegamos a una circunstancia donde veníamos de haber vivido una situación bastante excepcional en España. Os recuerdo que habíamos pasado de tener 500.000 personas que habían nacido fuera de España a tener casi 6 millones en el año 2008. Habíamos tenido también un cambio en la sociedad donde bueno, pues las familias se habían reducido mucho el número de viviendas, habíamos tenido el cambio al euro, que había quitado muchísima incertidumbre, habíamos conseguido bueno, pues tener una situación financiera excepcional, con 50 compañías compitiendo por darnos crédito, y por lo tanto lo que había era una demanda enorme. Nos subimos todos al carro, administraciones, empresas privadas y, por supuesto, los bancos y también las consultoras. Y nos subimos todos a un sector que iba como un tren, había que pararlo, pero aquello era imposible de parar y bueno, nos llevó hasta donde nos llevó, ¿no? Y yo creo que en el 2008 fue ese cambio de paradigma y probablemente la evolución de entre el 2008 y el 2023 en todo el sector, y especialmente yo voy a sacar pecho un poco por la consultoría, pues ha sido extraordinario. Extraordinario en varias cuestiones. Yo creo una de las más importantes ha sido que hemos aportado muchísima transparencia al sector. Y lo hemos hecho, yo creo, también, además, siendo una pieza importante junto con todo el sector, y yo creo aquí sí que quiero sacar pecho por todo el sector de lo importante que es nuestra contribución profesional a la sociedad. Porque la mayoría de todos los que estamos aquí, igual que el resto del país, viven en sitios físicos y nosotros hacemos posible que esos sitios físicos existan y sean óptimos. Y por lo tanto yo creo que ahí tenemos una parte y una responsabilidad importantísima, pero sobre todo cuando nos hacemos conscientes de que detrás de todo ese mundo inmobiliario hay ahorradores que confían en las distintas figuras y contrapesos del sector inmobiliario, sus ahorros y su ilusión. Incluso muchas veces, bueno, pues el sector residencial, que incluso en el último eslabón, que es la parte de venta, pues qué importante es cuando hacemos esa labor de venta, que la experiencia probablemente del hecho de inversión más importante de cada una de las familias pues sea satisfactorio. Yo creo que ahí nuestra aportación a la sociedad es fundamental. José María antes hablaba de, oye, entre las consultoras probablemente estemos unos 4.000 profesionales. Yo he hecho una pequeña extrapolación con los que estamos aquí representados, aunque hay muchas otras, y yo creo que somos no menos de 10.000 los profesionales que hoy en día, trabajando en el sector, hemos pasado por alguna de estas 6 empresas. Y yo creo que eso es una magnífica escuela que hay que poner también en valor. Y que creo que ha sido una importante, y veo ahora a muchos de los que han trabajado conmigo durante muchos estos años y de los que estoy especialmente orgulloso de haber sido capaz de contribuir también a esa profesionalización. Y por lo tanto creo que el sector de la consultoría tiene que ser muy importante en los próximos años. En el año 2008 fuimos, como muchos otros, parte de la situación que se llevó, pero ahora también creo que el sector inmobiliario es una de las bases por las que el resto de este ciclo que nos queda por vivir tenemos una cierta estabilidad. Creo que tenemos unos buenos mimbres dentro del sector para que estos momentos y estos próximos años que nos va a tocar vivir, creo que no hay ninguna duda de todos nosotros, lo hagamos de una manera un poquito más razonable. Y por lo tanto, la verdad que
sin querer quitar ningún tipo de dramatismo a la situación, y luego si hablamos de política, pues probablemente con más dramatismo todavía, yo soy optimista en cuanto a lo que nos espera el futuro y, sobre todo, como veo mucho internacionalmente cuál es la situación de España en el contexto europeo y en el contexto mundial, pues os tengo que trasladar una cierta tranquilidad en cuanto a que tenemos un buen momento para iniciarlo en el sector inmobiliario. De todas formas, sí que voy a hacer partícipe al resto para hablar de esto, de la consultoría, de ver cómo nos hemos trasladado. Y bueno, la importancia del sector hoy en día. Hay una parte, lo apuntaba, la profesionalización y cómo hemos cambiado desde el 2008 a ahora. Y bueno, todos llevamos muchos años. Yo le quería preguntar a Adolfo. Bueno, pues yo recuerdo perfectamente cómo estábamos en aquel momento Aguirre Newman y CBRE encarando aquel momento. ¿Cómo hemos cambiado los consultores a la hora de trabajar y cuál ha sido esa evolución? ¿Me veis? No, pues decía que, no sé si me habéis oído, pero decía que casi la pregunta sería en qué no hemos cambiado, porque prácticamente es irreconocible cómo está el sector con respecto a los años que comentabas, ¿no? Y es un cambio para bien, es un cambio que refleja también el cambio de la sociedad y el cambio del sector y su importancia, como comentabas. Pues cosas que podría destacar, bueno, muchísimo más integral. Yo creo que muchas de las compañías que estaban en el sector tenían un carácter más transaccional en sus orígenes y ha ido evolucionando hacia una interpretación de toda la cadena de valor. De hecho, pues mi compañía y muchas de las vuestras, prácticamente la parte transaccional representa hoy por hoy una parte importante, pero no más del tercio. El 25, el 40%, dependiendo, tenemos una actividad muy fuerte en toda la parte que tiene que ver con las infraestructuras de los edificios, la parte de facility management que llamamos. Tenemos una parte muy importante en la parte de arquitectura, en la parte de desarrollo, que creo que va a tener mucho protagonismo en este ciclo. Cada vez hay más importancia de casi profesiones que antes, pues yo creo que no las teníamos dentro de la plantilla, que tienen que ver con tecnología, que tienen que ver con ingeniería, que tienen que ver con data science, que tiene que ver también mucho incluso con humanidades, con filosofía, con sociología, porque este sector es como la parte construida de la actividad económica. Bueno, no, es la parte construida de la actividad económica y representa mucho pues esa respuesta que se da ¿no? en los edificios a los cambios económicos. Así que bueno, no me extiendo más, pero yo te diría que prácticamente la pregunta es en qué no ha cambiado. Sí, efectivamente. Bueno, hay cosas que no han cambiado, que también es una reflexión buenísima para hacer de futuro de qué no van a cambiar. Hay una que, oyéndote, creo que es importante también valorar, y lo decía antes Sergio en la mesa anterior, y es nuestra capacidad de estar muy cerca del subyacente de la operación, y es el mundo de los alquileres, que muchas veces construir desde la demanda es mucho más fácil cuando entiendes las necesidades y cuando estás cerca del usuario, tanto en ventas, en compraventas o en alquileres, pues eso te permite mucho mejor. Y yo creo que ahí es verdad que tenemos, los que estamos en la consultoría, tenemos una visión mucho más acertada de la realidad porque estamos muy íntimamente ligados a los usuarios. Todos los que estamos aquí trabajamos ahora en multinacionales y tenemos equipos globales. Yo lo decía antes de mi percepción de cuál es el entorno europeo, pero también en la consultoría yo creo que tenemos varias diferencias. Quique, JLL además, sois una empresa americana, pero con una implantación europea extraordinaria de muchos años. Tú tienes además una estructura muy europeizada. ¿Cuál es esa percepción de diferencia que verías entre las consultoras españolas y otros compañeros tuyos en el mundo? Vamos a ver, el mundo de la yo soy como con Jesús, soy de los nuevos en el mundo de la consultoría. Entonces, yo creo que ni Jesús ni yo arrastramos ese legado que tenéis vosotros para todo lo bueno y para todo lo malo, ¿no? Y tenemos una visión un poco más limpia en el sentido de que no estamos contaminados, ¿no? Por todo esto. Yo me he encontrado un sector de la consultoría que me ha sorprendido muy gratamente. Viniendo de donde venía, del mundo bancario, donde pensaba que tenía una visión 360 del mercado, me di cuenta de que no, era una visión absolutamente limitada y que el mundo de la consultoría lo que te ofrecía era una visión global de lo que estaba pasando en el mercado inmobiliario como no puedes tener en ningún otro sitio. Una visión apasionante del mundo de la consultoría. Luego
hay un tema relacionado con tu pregunta que tiene que ver con cómo nos vemos o cómo nos comparamos con los demás. Yo puedo presumir, y lo digo con orgullo, de que no tenemos nada que envidiar a otros países cuando desarrollamos este mundo de la consultoría, en la manera en que hemos ido creciendo, hemos ido implantando capacidades que no existían hace 10 años. Muchas de ellas tienen que ver con el mundo de la digitalización. En España nosotros, y yo creo que hablo también por algunos de nosotros, hemos sido capaces de desarrollar cosas que no existían en el resto del mundo, y no sé si es por nuestro carácter latino o por lo que sea, nos hemos convertido pues, en una especie de hub de innovación. Bueno, hasta tal punto que yo, una persona de mi equipo, que muchos lo conocéis, ahora es el director global de innovación de mi compañía, ¿no? Y esto nació en España. Y nació porque se dio la cultura y se dio, no sé, quizás esto está en la naturaleza humana, ¿no? Cuando alguien está muy fastidiado, y aquí en España hemos estado muy fastidiados, bueno, pues te buscas la vida, ¿no? Tratas de sobrevivir y surge el ingenio, y en España somos muy ingeniosos. Entonces, este afán de superación, este afán de salir de ese agujero en el que estábamos, ha propiciado que probablemente seamos uno de los países más innovadores dentro de nuestro ecosistema de consultoría inmobiliaria, ¿no? Global. Y como decía, pues ahora en España y en el sur de Europa están pasando cosas que no pasan en otros países, lo puedo decir aquí, nadie me va a echar nada a la cabeza, mucho más aburridos como Alemania, Francia, Inglaterra, quizás que adolecen de superestructuras de mercados muchísimo más grandes, muchísimo más organizados también en algunas cosas, tienen cosas muy positivas, pero donde no tienen el tamaño que quizás tenemos aquí, que nos permite hacer cosas que allí no podríamos hacer. Y si juntas esa cultura con esa flexibilidad, pues ocurren cosas maravillosas, ¿no? Y de pronto pues te encuentras con que, bueno, este señor pues dirige una parte importante de América, y dirigió en su día Europa. Yo tengo un rol pues para muchas cosas también europeo. Han pasado cosas en el mundo de la innovación digital que no han pasado en otros países del mundo, por lo menos en mi compañía, y que se están haciendo desde España. Te digo que no tenemos casi nada que envidiar a gente que está en Silicon Valley dentro de nuestra compañía. Es más, una vez el CEO global de la compañía nos vino, hace unos pocos años, vino a la oficina y digo, veo más innovación aquí que en muchas de las oficinas que tenemos en California y en Silicon Valley. Y eso es pues, la conjunción de lo que decía. Del momento, es verdad que, bueno, como es una frase hecha, y perdón, no me tiréis nada, la necesidad hace la virtud. Y también la cultura, sí, que tenemos aquí en esta región del mundo, ¿no? Yo coincido mucho con lo que dices, sobre todo en la parte de que es apasionante, sobre todo desde la consultora y cuando tienes una posición bastante global, la cantidad de disciplinas que tienes que absorber para poder dar un asesoramiento a tus clientes. Y hablando de clientes, Jesús, ¿qué nos están pidiendo cada vez más los clientes? Bueno, como decía Quique, ¿no? Yo soy de los recién llegados, ¿no? Después de hecho, en el 2008 era cliente de todos vosotros. Y yo un poco, y la verdad que sorprendiéndome también mucho cuando he llegado al mundo de la consultoría, ¿no? Pues por la profesionalización, por el conocimiento que hay y por esa visión 360 que efectivamente yo durante tantos años, ¿no? En VS y anteriormente, ¿no? En Rodanco, pues veías una visión mucho más parcial de cómo ha evolucionado, y también muy vinculado con lo que decía Adolfo, de que el carácter de las consultoras era muy transaccional en esos años. Y yo lo veo como que simplemente ejecutábamos la estrategia de los clientes, ¿no? A día de hoy acompañamos en el diseño de la estrategia de nuestros clientes. Gracias a ese conocimiento, a esa cercanía a la demanda, a los fundamentales de los distintos activos, a la transformación, a la innovación, pues que tenemos del sector inmobiliario, nuestro rol, conjuntamente con la sofisticación que se ha producido también a nivel de inversión en las estrategias multisectoriales. En el 2008, sectores como el living o incluso el hotelero tenían un papel mucho menos relevante a lo que tienen hoy, ni hablar del logístico, que era también pues como el patito feo.
Pues toda esa sofisticación y nuestro cambio en el rol, pues lo que hace que nuestros clientes ahora lo que demanden es, podemos llamarlo más holístico, pero yo lo diría es un acompañamiento desde el inicio en el diseño de sus estrategias de inversión. Lo cual, pues creo que empodera, ¿no?, el rol y el conocimiento que tenemos todos los consultores inmobiliarios en la capacidad, pues, de lo que representa el inmobiliario, ¿no? Uno como de los principales activos de inversión, pues, a nivel mundial. Sin duda. La verdad que yo creo que hemos tenido varios cambios de paradigma en el tiempo, pero ahora, desde luego, antes lo comentaban en la mesa anterior, con el cambio de la tecnología y lo que nos viene, pues vamos a enfrentarnos a un reto como probablemente el que no nos hemos enfrentado, aunque hay muchos y llevamos ya unos años, en el cambio, pero claramente vamos a ver muchos cambios en poco tiempo y la consultoría me imagino que no se va a quedar fuera de ese entorno. Borja, ¿dónde estamos en el 2030? Cualquiera de nosotros no lo sé, pero el sector de la consultoría. Bueno, es difícil. Si supiéramos en temas de mercado cómo íbamos a estar, estaríamos forrados. Pero son menos años de aquí al 30 de los que lleva Enrique en el mercado. Aunque él no lo dice, ya está totalmente integrado. Y Jesús casi. Yo creo que, ¿cómo vamos a estar? Pues incido mucho en la visión 360. La visión 360 que Jesús y Enrique experimentaron cuando dieron el salto a consultoría y vieron todo el mundo inmobiliario desde la consultora y todo lo que te da, creo que a nosotros nos va a tocar dar un salto mucho mayor en salir más de esa pura visión inmobiliaria. Tendremos que entender, interpretar y opinar de temas geopolíticos, financieros, tecnológicos, de toda la globalidad. Por eso lo que decía Adolfo, el tipo de profesionales que se están incorporando a nuestras compañías. Esa cercanía al cliente, yo creo que estaremos mucho más cercanos al cliente, priorizando cliente versus producto. Creo que históricamente la consultoría estaba muy pegada al producto, al asset class, y hoy, como decía Jesús, estamos pegados al cliente. Entender al cliente y evolucionaremos todo eso. El mundo hoy en día evoluciona muy rápidamente. Dios quiera que no, mañana puede haber otra guerra, pero tenemos elementos que distorsionan la realidad, tanto en este país como fuera, y son continuos, con lo cual vamos a un mundo, creo que más que de crisis cíclicas o de valle, a dientes de sierra, donde nos tendremos que adaptar muy, muy rápidamente. Es decir, seremos mucho más versátiles en ese sentido, como compañías. Sin duda la tecnología creo que es donde más vamos a ver y donde más cambio puede haber de lo que es hoy a lo que puede ser mañana. Y luego, por último, y para terminar, con una pequeña broma que no broma, espero que tengamos en esta mesa también alguna mujer y que se lo merezca, no por su condición de mujer, sino de profesional. Sí, desde luego. ¿Algún apunte que queréis hacer a lo de Borja? Porque hablar del 2030, hablar de futuro, es un ejercicio que siempre tiene su margen. Hay una cuestión, yo creo que lo ha apuntado, yo creo que los tres que habéis intervenido antes, que es que el ancho de banda del sector se ha ampliado muchísimo. En el 2008 o 2012 hablábamos de 3 tipologías de activo y ahora estamos hablando de una treintena, con hospitales, clínicas, residencias de estudiantes, etcétera. Y yo creo que eso también nos obliga a cambiar. Antes lo veíamos en la mesa anterior, que hablaban de esa transversalidad. Ahora hablaba Adolfo de cómo todos en la consultoría, el porcentaje de nuestra actividad relacionada con temas más íntimos de la consultoría y no tanto de la transacción ha aumentado muchísimo. Y yo creo que eso también nos obliga a un cambio de percepción y de mindset en los que tratamos de ayudar a nuestros clientes. Y Miguel, ahí, la verdad que el mundo de la infraestructura, incluso algunos de nuestros clientes se confunden el inmobiliario y la infraestructura, ¿no? Y estamos dando ese servicio. Yo creo que todos los que estamos aquí, pero vosotros habéis apostado mucho también ahí. Al fin y al cabo, como asesores, nuestro papel es el de guiar al ahorro mundial hacia cumplir sus objetivos de batir la inflación en el largo plazo. La población del mundo, afortunadamente, vive más, tiene una percepción de que un cambio radical en la percepción del futuro, en el que
piensan que vivirán mejor que en el presente. Es decir, todo el mundo queremos llegar con salud a la jubilación y disfrutar y vivir mejor. Eso implica que hay ingentes cantidades de dinero a nivel global que buscan invertir en el largo plazo. Hasta ahora, nuestra actividad se ha centrado en una parte de esa tarta de inversión, que es en los activos reales inmobiliarios. Pero no, los gestores de las inversiones, los gestores de los fondos, van mucho más rápido que sus asesores y han ido dando el salto desde lo inmobiliario hacia infraestructuras y desde la infraestructura hacia lo inmobiliario. De hecho, si lo pensamos bien, hace unos años nos podía pasar, hace 30 años, que podíamos pensar que los hoteles no eran un activo inmobiliario tradicional en ese momento, sino que era una infraestructura en la que se realizaba un negocio raro. Estamos viendo pues, fondos que invertían en autopistas, que hace 2 o 3 años se han comprado una cadena hotelera en España, o fondos inmobiliarios. Recientemente hemos cerrado una operación rara para desarrollar en mitad de la nada en Albacete 1.000 hectáreas para fabricar metanol verde. Y dice, ¿eso es inmobiliario? A mí no me preguntes, a mí me han pagado por hacer eso. Es decir, que la delgada línea roja que separaba las infraestructuras de lo inmobiliario, yo creo que es uno de los cambios radicales que vamos a sufrir o experimentar en el futuro, y vamos a juntar, y los mejores preparados para asesorar en ese ámbito somos nosotros. Es decir, sabemos modelizar, entendemos lo que es el valor del dinero en el tiempo, sabemos afrontar en lo que son los aspectos técnicos de esas infraestructuras, y ya vamos incorporando parte de esas infraestructuras a nuestro negocio. Los data centers, no sé si es inmobiliario o no, pero mientras discutimos si son galgos o podencos, pues empezamos a cerrar transacciones. Los hospitales privados, pero ¿por qué no ser asesor el día de mañana, un CBR o un Jones Lang o nosotros, en la compraventa de una autopista, una concesión de una autopista o de una estación de autobuses? Yo ahí lo que veo es la oportunidad de más que doblar el negocio en el mercado en el que nos situamos, y somos los mejor posicionados, entendemos de eso, entendemos de financiación, entendemos de mantenimiento, entendemos de todo lo que se necesita para, al fin y al cabo, ¿qué? Cumplir nuestro objetivo social o nuestro objetivo de negocio, que es guiar a ese ahorro mundial a cumplir sus objetivos en el largo plazo. Sin duda. Y hay una cosa además que, apuntando lo que decías, es que el activo inmobiliario, ahora cada vez los consultores más hemos tenido que aprender mucho de la operativa que ocurre dentro de esos activos, ¿no? Porque antes probablemente en las oficinas lo alquilabas y no te encargabas de gestionar. Centros comerciales siempre ha tenido una parte más de gestión, pero ahora cualquier tipología de activo tiene por detrás un negocio que hay que conocer, y para poderlo asesorar tienes que conocer muy bien esa parte operativa y de OpCo. Y yo creo que eso nos da otro paso más en la necesidad de sofisticarnos, de mejorar y de aprender, y a la vez también la oportunidad de tener una visión 360 extraordinaria. Y luego hay una serie de megatendencias que nos van metiendo a todos en el mundo. Bueno, pues las vemos venir, y un día, como ha pasado ahora con la inteligencia artificial, de un día para otro de repente la tenemos encima de la mesa, porque la inteligencia artificial no es nueva, llevaba muchos años. Watson, que era el famoso herramienta de IBM, llevaba muchos años anunciándose, pero de repente ahora a todos se nos ha puesto encima de la mesa. Y vienen muchas megatendencias de ese estilo. Y yo creo que nos van a obligar a repensar los activos. Antes lo estábamos hablando en la mesa anterior. Y aquí hay varios. Por ejemplo, la de la demografía, Jesús. ¿Cuál crees tú que es esa? ¿Cómo va a influir en el mercado inmobiliario la situación de demografía a la que nos enfrentamos? Bueno, al final es que la demografía está directamente relacionada con el uso de los activos inmobiliarios, porque somos los humanos, ¿no? Los que le damos una función, ¿no? Un objetivo a esos activos. A mí me gustaría resaltar a nivel de demografía, digamos, 2 factores principales, ¿no? Uno, que es el dinamismo geográfico, y antes en el panel anterior se ha mencionado, ¿no? O sea, los datos estadísticos, por ejemplo, para España, pues, de crecimiento durante los próximos 5 años, según el INE, que viene muy motivado por la inmigración, que antes se ha mencionado. Pero en cuanto al dinamismo geográfico, es que esto es desigual. O sea, hay unas zonas que, en base a la búsqueda de un empleo, a la búsqueda de educación, a la búsqueda de oportunidades,
más allá de otros hábitos relacionados como antes, ¿no? Los de los nómadas digitales, ¿no? Que se ha mencionado también, pero ese dinamismo geográfico es el que al final está directamente relacionado con el inmobiliario. Y es muy difícil o generalizar, ¿no? Y hay unos comportamientos y unas pautas muy diferenciadas entre zonas dinámicas y zonas no dinámicas. Y luego el otro factor para mí muy relevante respecto al real estate es el envejecimiento de la población o el incremento de la esperanza de vida. O sea, al final eso, cada vez, si somos más y cada vez duramos más, pues al final hay unas necesidades y unos hábitos que deben responderse desde el real estate. Y por eso, pues, estamos viendo sectores tan pujantes como puede ser el senior living o todo lo que es healthcare, clínicas privadas o no, me da igual. Al final, digamos, usos inmobiliarios a una nueva realidad muy empujada por la demografía. Y lo mismo que por ese dinamismo gráfico como que estamos viendo, por ejemplo, a nivel de educación, ¿no? El por qué la educación, ahora mismo los ocupantes en Madrid, ¿no? Una gran parte de la demanda de edificios oficinas de educación es por ese dinamismo, ¿no? Entonces, para mí esos son, y no sé el resto, pero aquí estamos todos, ¿no? Interpretando, porque es nuestra labor, ¿no? Interpretar esta mega tendencia para ayudar a nuestros clientes, pero para mí son los dos factores o las dos megatendencias o indicadores, o llamémoslo como queramos, en cuanto a la demografía. El dinamismo y el envejecimiento. Dinamismo que, además, bueno, el urbanismo no acompaña mucho el dinamismo. Yo creo que ocurren muchas más cosas en la vida real de lo que luego la normativa nos ayuda a adaptar, que creo que es una Antes de lo las han barreras. mencionado, es que al final es nuestra gran frustración, digamos, ¿no? O sea, al final trabajamos para un activo que, al contrario que una acción o un bono, pues al final el subyacente hace que, debido a ese planeamiento, a ese urbanismo, la velocidad de adaptación a lo que los hábitos y lo que al final los humanos necesitamos, pues vienen muy por detrás. Está claro. Oye, pero hablando de proyectar en el tiempo, hemos visto antes, Aina nos hablaba bueno, pues tenemos unos deadlines, unos hitos legislativos y de taxonomía en el futuro, en la parte de ESG, la parte de sostenibilidad. Y muchas veces alguien decía, a los españoles nos pillará el toro y lo querremos hacer en el último momento, esperemos que no. Borja, esa mega tendencia, ¿cómo nos está afectando en el día a día del sector inmobiliario? Esto es un tema crítico, clave, pero yo creo que tenemos que huir aunque se ha dicho antes, y es una obligación, es legal, lo tenemos que hacer, pero creo que mientras lo sigamos viendo así, muchas veces corremos riesgo de entrar en lo que se llama greenwashing, ¿no? De lo hago para quedar bien. Greenwashing que creo que hoy en día muchas compañías no lo están haciendo. Lo tienen realmente integrado, lo tienen en su mantra, tienen realmente un sentimiento ético de que hay que hacerlo así, sobre todo en la parte environmental. Creo que queda mucho por trabajar en la parte social y de gobernanza. Primero entender bien qué es eso y qué aplicación. Porque sí estamos viendo ya que en el día a día el ESG nos está afectando en nuestro trabajo. Un inversor hoy en día que vaya a hacer un edificio, me voy a ir al sector un poco más tocado, pero que es importante, oficinas. En España no se le ocurre hacer un edificio que no cumpla los criterios ESG. Pero por una razón. Primero, porque puede tener esa creencia ética de que hace lo correcto, pero luego es un edificio que va a ser más líquido, va a poder atraer a un mayor número de inversores, va a poder tener una financiación mucho más accesible. Pero muy importante, y se ha apuntado en la mesa redonda de antes, la parte de la demanda, y lo decías tú antes, construir desde la demanda. Y no pensemos solo en la demanda de los corporates, que desde luego un corporate va a ocupar un edificio con criterios ESG, pero la demografía, que comentaba Jesús, y en activos living, creo que hay mucha demanda de usuario particular que valora vivir, alojarse, pasar tiempo en un activo que tenga criterios ESG. Como digo, creo que luego tenemos que seguir ahondando en la parte de creencia. Por ejemplo, en BNP, hablo del banco, tenemos creado el Low Carbon Transition Group y es realmente
financiamos muchísimo más proyectos y con mejores criterios de financiación, proyectos que sean sostenibles. O sea, realmente es algo ético. Se ha dejado de financiar y de trabajar con compañías francesas, petroleras muy importantes, y no voy a decir nombres. O sea, realmente hay un sentimiento. Pero creo que no podemos perder la parte del usuario, la demanda, que es crítico para ellos. Sí, ¿no? desde luego. La parte de gobernanza y social, igual tienen que empezar nuestros mayores o los que nos mandan a creerse realmente que hay que liderar y gobernar con criterios ESG, huyendo de corrupción. Desde luego. Pero tenéis la sensación, y ahora ya la pregunta es para los 5, que bueno, antes del 2008, de la crisis financiera global del 2008, ya había una cierta inercia de sostenibilidad que se paró en seco porque la economía mandaba. ¿Creéis que hay algo de sostenibilidad? Sí, pero vamos a hacer un poquito más de sostenibilidad con cabeza. No vaya a ser que porque es claramente un proceso inflacionista. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Hay varias de las cuestiones que todos hemos abrazado y que ahora hablaremos, que son buenas para todo el mundo, pero en el corto plazo es un proceso inflacionista al que nos tenemos que enfrentar. ¿Creéis que el momento ha hecho un pequeño switch o no? Sí, sí lo ha hecho. Respondo yo, si me permite. Ocurrió algo que ocurrió con el COVID. Antes del COVID, tú hacías una encuesta a los grandes corporates mundiales, cuáles eran sus prioridades, ¿vale? En cuanto a adopción de estas megatendencias, y la sostenibilidad no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, era la quinta. O sea, sí estaba en el tablero, ¿no?, de juego, sí estaban haciendo cosas, pero no picaba mucho. Llegó el COVID y esto cambió la mentalidad de las personas y, por tanto, de las empresas, y se convirtió en la número 1. Este ha sido el gran cambio. El gran hito fue esta tragedia humana y económica que hemos sufrido todos hace ya casi 4 años. Yo creo además que este tipo de revoluciones no vienen dictadas por ideales, por Greta, que por cierto ahora está desvariando cada vez más, ¿no? Hay un hito fundamental en el año 2024, que es la extensión de la huella de carbono de la banca a la huella de carbono de a quienes financian. Si el dinero manda que a ti no te financio porque eres nos ha costado 2 años financiar un sale and leaseback de gasolineras, las más contaminantes y asquerosas del Mediterráneo, pues las hemos vendido nosotros, ¿eh? Bueno, es que eso ya no va a poder ocurrir. Entonces, cuando la banca ya tiene en el 24, ahora ha estado haciendo una prueba piloto, y el Banco Central Europeo le obliga a decir, mira, mi huella de carbono no es este trocito, es que es inmensa. El análisis que tengo que hacer es inmenso de a todos los que financio. Empieza a quedarse fuera de juego gente que necesita financiación, y por obligación va a tener que hacer esa evolución. Y está bien, porque en todo caso también el imperativo que viene de los fondos de inversiones, porque el dinero quiere ser verde. Eso no lo olvidemos. Esto no es un tema de populismo. No, el dinero, los LLPs, los que están detrás de los fondos, quieren invertir en temas verdes. Y eso es lo que mueve el mundo. Afortunadamente, si además coincide en la buena línea de la ideología correcta, no la de Greta, pues mejor. Sí, desde luego que el capital ha sido, yo creo, una determinante. Y de hecho, yo creo que todos los que estamos aquí, o no todos, pero muchos de los que estamos aquí hoy somos de empresas cotizadas, y el primero que mira nuestra huella de carbono es el director financiero del grupo, cosa que es bastante significativa de lo importante que es para ello. Y no solamente tenemos situaciones como la ESG con procesos inflacionistas, también tenemos otra serie de situaciones como es la globalización o desglobalización, que ahora te han puesto tan de moda, ¿no? Adolfo, yo no sé desde CBRE cómo estáis viendo ese momento geoestratégico donde tenemos pues ciertos movimientos contradictorios, sí, o no respecto a la globalización y la desglobalización. Sí, es una tendencia que no es fácil de medir, porque como bien dices, yo creo que hay efectos de varios signos, ¿no? Yo creo que la realidad, y por ejemplo, con la responsabilidad de Latinoamérica que empecé en enero, y a mí me he dado cuenta muy en vivo de las oportunidades que están surgiendo con esta nueva reubicación de la cadena de distribución, más que perder el paradigma de la globalización.
En México, por ejemplo, que habréis oído mucho todo el tema de la construcción de industria en la frontera, se han convertido en el primer socio comercial de Estados Unidos en este momento, que no es poco. El 40% de nuestras demandas son de origen chino, que me parece una broma, visto cómo vemos las noticias, ¿no? Sí. Un poco con la desaparición, pues el 40% son de origen chino. Es verdad que muchas veces es en coinversión con capital americano, con lo cual está todo perfectamente, digamos, en connivencia. Y es bueno, porque eso quiere decir que sí que se valoran los riesgos de otra manera, sí que nos hemos dado cuenta, y parte es COVID también, nos hemos dado cuenta que la resiliencia es una palabra que parece estar un poco manida, pero que es importante, y que las cadenas de distribución tienen que tener alternativas a tener todos los huevos en una cesta. Pero la globalización no está claro que esté remitiendo. Es verdad que va a haber, parece que hay como impulsos mercantilistas de poner más trabas y hacer más producción interna, y eso puede generar presión en la inflación, que es una cosa que nos afecta mucho y hay que reflexionarlo. Pero cuando ves las estadísticas, esto es como el turismo, ¿no? En España, cuando ves las estadísticas largas, la tendencia es que hay más comercio internacional y más globalización en términos absolutos. Cambios sí, pero yo creo que la tendencia se va a mantener. En parte lo creo y en parte lo quiero, porque creo que es quizás el mejor seguro para evitar pues separaciones entre sociedades que conducen a veces a cosas menos agradables, ¿no? Así que aprovecho que me das la palabra de todas formas para complementar el tema de cómo será 2030, que no lo sabemos nadie, pero sí que creo que la inteligencia artificial, a mí es una cosa que me está resultando sorprendente el ritmo de implantación que está teniendo. O sea, no es una cosa teórica. Yo, por daros algún dato concreto, tenemos un servicio, por ejemplo, que se llama Portfolio Services, que lo tenéis también muchos de vosotros, que es para gestionar los contratos de arrendamiento de las grandes corporaciones. Normalmente son contratos o regionales o globales. Y básicamente es mirar todos los contratos de arrendamiento y primero tener el data bien tabulado y luego tomar decisiones en función de las necesidades de planificación de espacios de una gran corporación, que todo el rato está cambiando su huella, para arriba, para abajo. Bueno, pues esto, en este momento, con la asistencia de la inteligencia artificial, se hace 4 veces más rápido o con 4 veces menos recursos de lo que hacíamos hace 6 meses. O sea, es un salto cualitativo impresionante, sí. Y yo creo que en 2030 esto va a cambiar, que estaremos aquí y diremos, ¿qué es lo que más ha cambiado? Pues yo creo que para empresas de servicios profesionales posiblemente el mayor cambio va a ser la inteligencia artificial. O no, lo mismo no. Dice que lo mismo no estamos, ¿no? Exactamente. La inteligencia artificial está de claro. Puede ser. Pero habrá que preguntarle al robot, entonces. Es que al hilo de eso, bueno, yo el otro día vi el tiempo que había tardado en implantarse ciertas megatendencias de tecnología y nunca ha habido una tan rápida como la de la inteligencia artificial con la herramienta ChatGPT, que es verdad, sí, que la puede utilizar una persona octogenaria sin ningún problema, porque al ser generativa se puede automatizar perfectamente. Quique, yo ahí, desde el punto de vista de JLL, decías antes, oye, tenemos una experiencia y sobre todo por lo que decías, una persona de España que ha dado el salto hacia la parte de innovación a nivel, no sé si ha dicho global o europea. Global. ¿Sigue viviendo en España o lo han trasladado a otro lado? Sí, bueno, de momento. Ayer comí con él, creo que se va. Comité una imprudencia. Pero por exigencias del negocio, no por... No por nada. A Cascais, me dijo. A jugar al golf. Oye, Quique, y esa parte de inteligencia artificial que comentaba Adolfo haciendo la introducción, ¿cómo la estáis percibiendo a nivel global? Y bueno, yo creo que esta persona, que seguro que la tienes de referencia ahora para comentarse ciertas cosas, esa implantación a nivel de consultoría para un grupo tan grande como el vuestro. Bueno, nosotros, al igual que CR, y entiendo que el resto, estamos empezando a hacer un uso masivo de esto. Pero dicho esto, yo quería aclarar algunos conceptos en cuanto a esto, porque vamos a ver, la inteligencia per se no es nada, ¿vale? Aquí lo importante es el dato, que es lo que necesitamos. Y en una época en la que somos capaces de generar muchos datos, igual que éramos antes, lo que pasa es que ahora somos capaces de hacer cosas útiles con ellos, o sea, cosa que antes no podíamos hacer, hasta hace 10 años. Porque, como tú bien decías, la inteligencia artificial existe hace tiempo. Lo que pasa es que el gran cambio, bueno, esto va por capas, ¿no? Tecnologías como el Deep Learning, el Machine Learning y la inteligencia artificial, que no es más que la capa de interface, que a través de un sistema de lenguaje natural te permite
hacer muchas cosas que antes estabas haciendo también de manera digital, pero un poquito más manual, ¿no? Ahora resulta que le dices a la máquina que haga todo lo que tú antes tenías que parametrizar y te lo hace. Y además te lo hace con un lenguaje natural. Esta es la gran diferencia. Y la otra gran diferencia es que ahora es universal, porque antes no era accesible esta tecnología a casi nadie. Se ha democratizado y de pronto todas las empresas y todas las personas lo pueden utilizar. Consecuencia de todo esto, se han generado, y se está hablando mucho, unos riesgos. Riesgos de cómo se va a usar, de para qué se va a usar, de cómo se van a alimentar esto, porque esto se retroalimenta. Entonces, esto es como Wikipedia, o sea, depende de quién escriba en Wikipedia, la opinión sobre una persona o sobre un hecho histórico o sobre lo que está pasando ahora en España, pues será una u otra, según quien lo escriba, ¿no? Y esto es un tema que hay que vigilar muy de cerca. Luego hay temas de privacidad. O sea, cuidado con usar ChatGPT para todo, porque todo lo que le metamos se va a quedar ahí. Y además va a estar disponible. Y además va a influenciar, y este es otro de los temas que tiene, porque genera prejuicios, buenos y malos, en opiniones siguientes. O sea, si nosotros empezamos... todos nos ponemos de acuerdo, vamos a hablar mal del mercado inmobiliario de Calahorra, que es el pueblo de mi padre, nos lo cargamos entre todos, ¿eh? De verdad que lo hundimos. Lo contrario también podemos llegar a hacerlo. Y podemos hacer exactamente lo contrario. Este es uno de los problemas que hay que tratar de regular y gestionar. Dicho esto, dos ideas más que quiero contar. Para el uso masivo de datos, para la gestión masiva de datos, para hacer... en temas de gestión de portfolios inmobiliarios, un uso mucho más eficiente, esto es maravilloso, maravilloso. Dicho esto, y esto es una cosa, como tú decías, la inteligencia artificial existe hace tiempo, hay muchas plataformas, hay como 9 o 10 que tienen mucha influencia en el sector inmobiliario y agarraos. Una de ellas es de Microsoft, que está especializada en la gestión de NPLs. Cuidado cuando las tecnológicas se meten en nuestro espacio. O sea, las tecnológicas tienen una cosa muy buena y es el acceso a la tecnología, el acceso a la gestión de los datos, incluso a muchos datos, ¿vale?, que son públicos. Lo que no tienen son, pues como tenemos muchos de nosotros, 100.000 empleados por todo el mundo, ¿vale?, que se dedican a la base del negocio, que es el alquiler, porque el centro del negocio inmobiliario es el leasing. Y esto es lo que nos puede dar un poco de vidilla en los próximos años y hacer que todavía no nos maten, porque esto podría llegar a ocurrir. No sé, yo podría estar una hora hablando de esto, me encanta ese tema. La verdad que el 2030 no se viene bueno. No se viene bueno. Llegamos... Bueno, la verdad que no se viene bueno, en el corto tampoco hay situaciones. Lo que sí te diría es que la inteligencia artificial antes está dando que uno de los sectores que antes hemos hablado como los data centers sean al final también pues unos consumidores, ¿no?, muy intensivos, ¿no?, porque al final todo está relacionado. Está todo relacionado y para mí es lo bonito del real estate. Aunque tiene sus inconvenientes, ¿eh? De vez en cuando se cuela. Yo le pregunté hace 6 meses quién es Mikel Echavarren y me dijeron que era director general de Savills. Esto es para 2030. Porque si eso hay que modificar al ChatGPT. Oye, pues hablando de guerras, venimos ahora de haber tenido la guerra bueno, que no ha acabado, la guerra de Ucrania. Lo que pasa es que ha acabado en la primera página de los periódicos. Ahí sí que parece que ha pasado. En la primera... Gracias. No llevo las lentillas de Lego, o sea que mejor que hagas más gestos. Ya no tenemos a la guerra de Ucrania, ahora tenemos la tragedia de lo que está ocurriendo en Middle East, pero tenemos una situación geopolítica muy convulsa. Tenemos, bueno, yo creo que llevamos muchos años ya sin tener un momento de tranquilidad desde el punto de vista sectorial. ¿Cómo nos está afectando en todo este entorno, Mikel, a día de hoy? Ya no te quiero abrir la parte más local, que seguro que tiene mucho que decir. Sí, la verdad es que antes lo comentábamos, nuestra labor afortunada, más que desgraciadamente, es estar siempre mirando hacia la izquierda, derecha y hacia adelante a ver qué va a ocurrir en todo lo que nos puede afectar a nuestro negocio inmobiliario, a la sociedad y
y bueno, intentar anticiparte de cuáles van a ser los efectos, los impactos. Dicho eso, es cierto que en mi experiencia, después de trabajar demasiado tiempo, 38 años trabajando, siempre he visto que todas las crisis son más largas de lo que inicialmente se cree que van a ser y más profundas, y también que no hay nadie que anticipe una crisis. Es decir, que siempre nos pillan de sopetón, ¿no? Entonces, hablas de Ucrania. Ucrania, que ya no está en los titulares, pero yo creo que el año 2024 sí puede ser una situación en la que cambie el escenario y hay que pensar en qué nos puede afectar, en el que ahora mismo está en un impasse, a un aparente impasse, pero en el que los rusos se empeñan en enviar miles de personas a la muerte todos los días. Ya no salen en las noticias. Ucrania se ha hecho con unos misiles que alcanzan 300 kilómetros, es decir, todo el ámbito ocupado por los rusos. Los rusos llevan perdidos 12.500 vehículos, más de 2.500 tanques. Para los que no os interesa este ámbito, España tiene unos 200 tanques, 2.500 tanques y más de 300.000 bajas, aproximadamente unos 100.000 muertos, 200 y pico mil heridos, ¿no? El año que viene reciben los F-16 y sí creo, y en mi opinión, hay unas altas probabilidades de que sea el año del colapso del ejército ruso y que entren en Crimea. Y dice, bueno, qué bien, ¿no? Cuidado, que entramos en las Champions, en las ligas mayores, de una crisis que no se sabe cómo va a evolucionar. El siguiente nivel en preocupación es el de Israel. En Israel, más allá de la tragedia que están sufriendo, en mi opinión, los israelitas, es una situación que puede afectar, se puede derivar muy rápidamente a una crisis de petróleo. Hablan de poder llegar hasta unos $200 el barril si se lía más con Irán. Los libaneses han asustado mucho los de Hezbollah, pero parece que han dicho, pero ahí os quedáis solos, ¿vale? Pero los iraníes son más peligrosos y ese es un ángulo que dice, bueno, 200, eso afectaría al consumo, el consumo afecta lógicamente pues al turismo y pues ahí hay otro grado superior de incertidumbre en el corto plazo, ¿no? Y luego, más preocupante que todo esto es la situación en España, ¿no? En España, sujeto a mejor opinión, vamos hacia un gobierno con claros tintes autoritarios, el único del mundo que va a poner seguridad a un prófugo. Eso parece chiste, no lo es, que está tomando al asalto una serie de instituciones que deberían ser independientes, como la justicia, el que la amnistía es una muestra más de lo que ya se hizo en los últimos 4 años, que es legislación, lo que se llama legislación ad hominem. Voy a hacer una legislación contra la gente que tiene dinero. Voy a hacer una legislación contra los propietarios de vivienda. Eso vamos a ver más de estas en los próximos años, me temo, y eso aumenta la inseguridad jurídica, como hemos manifestado colectivamente ayer en la Asociación de Consultores Inmobiliarios, nuestra preocupación de cómo puede afectar eso, que solo puede afectar mal a la inversión, en un ámbito en el que la mentira pues, se ha hecho protagonista en nuestro sector, ¿no? Hay una frase de Orwell que me he entresacado aquí, que yo creo que es muy aplicable en esta situación donde la mentira lo impregna todo. Dice que ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante, porque nada parece lo que es. ¿Eso a qué lleva? Y ahí me pongo yo en primer lugar, desmoralización. Es decir, pérdida de la visión y del carácter de lo que es la moral, que yo sí creo que afecta a la inversión. Y derivadas inmediatas, 4 años de legislatura van a darle varias vueltas de tuerca a la inversión en vivienda. Un riesgo de gastar más para ocultar precisamente todos estos juegos de trilero. Ojo que le acaban de decir a Italia que le pueden bajar su rating de los bonos al nivel de bonos basura. ¿Por qué? Porque con 140% de deuda sobre el PIB han dicho que van a gastar a mansalva. Pues eso suena parecido a lo que puede pasar en España. Y todas las yields del sector inmobiliario están correlacionadas con los bonos. Cuidado con esto. Y veremos incremento de impuestos, de costes sociales. Un problema importantísimo que no se habla nunca, se habla de si el teletrabajo, las oficinas. Nuestro principal problema que tenemos a las oficinas es la baja productividad de los empleados. Con una baja productividad de los empleados no puedes ocupar metros cuadrados caros, Pues yo creo que seguiremos 4 años incidiendo en esa situación, ¿no? Entonces, me gustaría ser optimista, pero no lo soy. Yo creo que mi mayor optimismo es que el 2024 va a ser parecido al año 2023, con una situación clara de que los tipos de interés parece que van a empezar a bajar o no suben,
pero la crisis en la que estamos metidos, que la estamos capeando razonablemente bien desde el punto de vista de la inversión, yo creo que se va a quedar por lo menos un par de años. Pues es muy posible. Pues es muy posible que tengamos un 2024 complicado. Es verdad que cuando te pones a mirar la contextualización más local desde el punto de vista inmobiliario, pues hay ciertas barreras que nos permiten ser algo más optimistas, ¿eh? No hay una situación de empresas mal gestionadas, que creo que están bastante bien gestionadas. No hay una situación de ¿el qué? El micro. No, gracias a los de... Hay una situación también no hay un sobreendeudamiento de los activos inmobiliarios en general y tampoco hay una sobreoferta. O sea que luego tenemos una serie de parámetros que nos van a mantener mejor los precios. Para mí la gran duda es la economía española, que ha aguantado bien el 23. Vamos a ver qué pasa en el 24, desde luego. No tenemos una situación y un desafío por delante fácil, pero habrá que trabajar. Yo con esto, yo creo que ya tenemos la hora o podemos tener... Me comentaban que diéramos la posibilidad de hacer preguntas desde el público. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pues... Gracias, buenos días. Rosario de Castro, Sareb, por ahora. A partir de esta tarde, no sé. Quería en primer lugar agradeceros la visión transversal, teóricamente sí, la visión transversal que habéis dado. Lo habéis comentado de pasada. Y el talento, yo quisiera preguntaros por las personas que tienen que desarrollar todos estos inputs que se han puesto encima de la mesa de aquí al 2030. ¿Cómo estamos los consultores? ¿Cómo está el mercado? ¿Qué nos falta? ¿O qué tenemos? Y aparte de esa conjunción de ingenio que hace de la necesidad virtud, permíteme, Enrique, que te parafrasee, ¿qué más necesitamos? Gracias. Bueno, pues no sé cuál de vosotros. Yo lo hice de Sánchez. Borja. No, yo creo que sí. Gracias, Rosario. Al final hemos hablado de la tecnología, cómo va a impactar en 2030, pero la clave y nuestro negocio, nuestras compañías son personas. Y el talento que tenemos en nuestras compañías es único y excepcional, con una variedad de profesionales, de capacidades, que cuando van a la oficina son capaces de comentar y crear. Desde casa es más difícil. Yo creo de verdad que es único. Creo que ese talento se incrementará en nuestras compañías. Es que en JLL yo lo viví cuando estaba, de repente había un físico trabajando en el área de inversión. Y estoy seguro que en alguna compañía de los que representamos esta mesa hay ingenieros agrónomos, hay deportistas, hay médicos, porque el inmobiliario, como ha dicho Jaime al principio, al final son los activos, está en todo y los ocupamos personas. Creo que también se ha mencionado y se ha dado un premio a una escuela de formación. Creo que hay que insistir muchísimo en la formación del profesional inmobiliario en todos sus ámbitos. A veces siento envidia de que en Reino Unido haya una carrera universitaria dedicada al ámbito inmobiliario y aquí en España no, siendo una industria capital en nuestro PIB. Creo que deberíamos trabajar en ese sentido, influenciar cuando se pueda a la administración en ese sentido. Y desde luego que sí, la clave es el talento para todos nosotros. O sea, yo un añadido, o sea, todas nuestras empresas tienen extraordinarios músicos dentro del sector inmobiliario, por hacer un símil, ¿no? Hace 25 años lo importante para manejarse bien en el sector era ser un buen solista. Eso se ha acabado, afortunadamente. Y la mayor o menor habilidad que yo a mis competidores se la supongo al 100%, tenemos todos, es de configurar orquestinas o orquestas filarmónicas para nuestros clientes. Es decir, ahora ya, y pongo un ejemplo, es impensable identificar o trabajar una oportunidad desde el principio, una operación off-market, si no involucras en el equipo desde el principio a la gente experta en deuda, a la gente de arquitectura, que te pueda ver un perfil especial, por supuesto, de transacciones,
por supuesto, de algunos nichos que puedan añadir valor allí, de food and beverage, de hostelería. Entonces, eso que antes era más lineal, donde primero primaba el solista y luego venían las especialidades, eso se acabó. Y eso también abre un camino interesantísimo, primero para ir pasando, digo yo, de órbita a órbita, más fácil del que tiene conocimientos técnicos hacia el financiero que a la inversa, más la incorporación de gente que no tenía nada que ver con este sector. Nosotros en nuestro despacho de arquitectura tenemos especialistas en videojuegos para hacer realidad virtual, ¿no? Y aplicamos la inteligencia artificial, por ejemplo, para el diseño de renders, ¿no? Que se hacen entre 15 y 20 minutos. Estamos intentando aplicar la inteligencia artificial para sustituir al CEO, pero eso nos llevará más tiempo. No te creas. 2030. ¿Alguna pregunta más por ahí? Oye, pues les voy a dar las gracias a mí mismo también por haber sido el sexto. Dicen que la grandeza de una persona se mide por la fuerza de sus rivales. Está claro que en este caso es extraordinaria. O sea que muchas gracias a todos. Y voy a dar la entrada a Ricardo como presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias para que clausure el evento. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Realmente, sí, hacer una clausura de una sesión, de una mesa redonda, siempre es difícil. En la mañana de hoy me resulta casi imposible. Es decir, creo que todos los grandes temas han sido tratados y, sobre todo, pues realmente por primeras espadas, por grandes directores de orquesta, que los 6 realmente hemos tenido la suerte enorme del nivel de la mesa de hoy. Por lo tanto, creo que todos tenemos que dar las gracias a los que lo han organizado. Una vez más, este es el 21º encuentro sectorial de consultoría. Yo he tenido la suerte de participar en los 10 últimos y de participar también en alguna mesa redonda y en alguna ponencia en el pasado. Y la verdad es que todas y cada una de las reflexiones que hemos escuchado pues han tenido un interés muy especial. Por lo tanto, pues creo que enhorabuena a CESIN una vez más por seguir en estas iniciativas. A mí lo que me ha quedado muy claro, después de escucharos a vosotros y después de ver un poco el mundo que estamos viviendo, es que estamos cambiando, el mundo está evolucionando a una velocidad realmente vertiginosa. Es decir, los que llevamos muchos años trabajando y que hemos presenciado pues, muchas crisis, muchos momentos complicados, muchas guerras, muchas revoluciones, momentos buenos, momentos también más buenos, momentos no tan positivos, nos damos cuenta que hay algo que está cambiando profundamente y que realmente ese mundo de mañana, de lo que hablaba pues Stefan Zweig o algún otro escritor, realmente todavía no ha aparecido, pero estamos viendo los primeros atisbos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de esos nuevos atisbos, esa visión 360 grados que tiene que tener nuestro sector, tiene que estar siempre presente en nuestra mente para ser capaz de reaccionar frente a todas las situaciones positivas y negativas que puedan aparecer, ¿no? Y para mí, realmente, como presidente de ACI, pues es un honor clausurar este foro sectorial. Hemos hablado de la hoja de ruta para 2024 y que ha sido uno de los asuntos centrales, pero también hemos hablado de dónde y cómo vamos a estar en el año 2030. Y para todo ello ha habido todo tipo de reflexiones de inversión, los problemas que puede tener la inversión en el futuro inmediato. Hemos hablado de todo lo que supone sostenibilidad, descarbonización de activos inmobiliarios, aplicación de sectores de sostenibilidad, esa aplicación de sectores de sostenibilidad que, como decía un importante representante de nuestro sector, es cuestión de dinero. Y así se lo decían sus accionistas en la última Junta General. Si queréis ESG, hay que invertir pasta. Ya veréis lo que hacéis, ¿no? Entonces, bueno, los accionistas en principio dijeron que de acuerdo. Y desde luego nosotros nuestro sector cree y las consultoras creen absolutamente en ello, ¿no? Pero esto marca el avance y también debe venir nuestro trabajo y el posicionamiento de España, que se ha visto claramente que es uno de los principales países europeos en todo lo referido a edificios sostenibles. Y estamos también siempre activos en tomar una posición en la innovación. Lo ha dicho Enrique Los Santos clarísimamente, ¿no? Es decir, que nosotros queremos ser innovadores,
queremos ser los primeros en eficiencia energética, rehabilitación, optimización de espacios, etc. Es decir, ACI ha defendido siempre transparencia, buenas prácticas, seguridad jurídica y también la promoción de España como gran destino de inversión. Es una de las afirmaciones que más se han repetido, a mi juicio, hoy, ¿no? Porque esto también creo que es uno de los conceptos, una de las ideas de las que tenemos que ser y que tenemos que estar más orgullosos. Hemos vivido crisis, es decir, acordaros que cuando se nos llamaban PICs, ¿no? Con Portugal, Italia, Grecia y España. Bueno, pues eso lo hemos vivido, eso lo hemos superado y realmente si hemos sido capaces de superar que nos llamen PIC, bueno, pues realmente creo que somos capaces de superar cualquier otra cuestión, incluso más complicada, ¿no? Sobre todo porque tenemos ingenio y tenemos talento. Y cada vez más existe ese talento y esa versatilidad de nuestro sector. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos hacer en la asociación? ¿Qué es lo que queremos hacer en nuestras consultoras? Pues es atraer riqueza para España y emplear para ello el talento y lo que somos capaces de hacer. Y este nuevo encuentro de consultores 2023 coincide con un aniversario muy especial de nuestra asociación. Cumplimos 10 años de nuestra fundación en un momento particularmente difícil. Y en esta década creo que gracias a los 8 socios, nuestra asociación se ha consolidado como un actor referente y hemos sido capaces de dar fuerza a esa labor asociativa. Y también hemos sido capaces de dinamizar el mercado. Y esto ha sido posible, como os decía, gracias al respaldo de nuestros 8 asociados, de los que habéis disfrutado 6 de ellos en la mañana de hoy, ¿no? Porque con todo ello que hemos querido hacer, pues desarrollar talento, desarrollar el mundo de ser expertos en lo que hacemos. Y podemos decir que con todo lo que hemos desarrollado y con las dificultades, es decir, las dificultades de la globalización, las dificultades de los problemas que Miquel nos ha explicado a todos y he visto recibiendo el aplauso casi unánime o prácticamente unánime de todos los que estáis aquí. Bueno, pues todo esto creo que con responsabilidad, ilusión, espíritu de cooperación y velando siempre por el ejercicio ético de nuestra actividad, pues creo que podremos hacer un gran trabajo y podremos contribuir mucho al futuro de España. Bueno, no quiero extenderme más. Yo creo que todos los que estamos aquí reunidos estamos de acuerdo en que el sector inmobiliario es el elemento fundamental, lo ha sido siempre, en la vertebración de un país y de su economía. Son las personas los que mueven la historia, son las personas los que mueven las instituciones y son las personas y el talento de las personas los que son capaces de avanzar. Y así lo volveremos a debatir y comprobar en el año 2030, entre el año 2024 y 2030, los años sucesivos, y contamos con seguir participando en el próximo encuentro sectorial de la consultoría inmobiliaria. Nada más, muchas gracias.